votaciones anteriores, los adolescentes en conflicto con la ley son el resultado de múltiples factores, entre ellos la desigualdad social y la vulnerabilidad en que se encuentran inclusive dentro de sus respectivos núcleos familiares. Según los datos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional y de la Policía de Infancia y Adolescencia, entre 2012 y septiembre de 2018 fueron aprehendidos en el país 50.742 niños, niñas y adolescentes por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Sin embargo, Colombia carece de políticas enfocadas a la prevención del reclutamiento de menores por parte de grupos criminales dedicados al tráfico de sustancias psicoactivas. Precisamente en el siguiente panel, nuestros invitados debatirán sobre el tema microtráfico y delincuencia juvenil. Modera el panel el señor presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctor Octavio Augusto Tejero Duque. Doctor Tejero, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Es diferente. Como si nos hubiera sentado el café de ahora. Vamos a empezar un panel de la manera más coloquial posible. La idea de este panel no es una idea de alta cientificidad, sino más bien de una visión práctica de las cosas, del fenómeno que tenemos al frente y de cómo podemos unir esfuerzos para lograr subsanar, remediar este flagelo que nos está invadiendo. Uno de nuestros panelistas hace su entrada en este momento. Siéntese, doctora Areiza, por favor, y nos acompaña. Nos acompañan en esta tarde la doctora Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno del Departamento de Antioquia, la doctora Selma Patricia Roldán, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Antioquia, el doctor Julio Aníbal Areiza Palacio, ampliamente conocido por todos ustedes, el doctor Ludwig Coy Bautista, juez tercero penal del Circuito para Adolescentes de Medellín, el doctor Juan Fernando Gómez Gutiérrez, procurador delegado para asuntos disciplinarios, y el coronel Giovanni Buitrago, comandante del Departamento de Policía Antioquia. Como ustedes ven, quienes nos acompañan tienen experiencia práctica en el tema, que es fundamentalmente lo que queremos, más allá de lucubraciones científicas o altamente académicas. Queremos una visión práctica de los agentes que están al frente del problema todos los días. Vamos a empezar, para delimitar el tema, vamos a empezar con el doctor Coy, el juez, a quien le vamos a pedir, delimítenos por favor en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, ¿qué debemos entender para estos efectos por microtráfico y delincuencia juvenil? ¿Qué debemos entender por eso en 2 o 3 minutos como para hacer la entrada al tema? Muchísimas gracias, señor presidente. Tenemos que partir básicamente de la disposición que delimita el Código de Infancia y de la Adolescencia. Si nosotros miramos el 139 de esa disposición, nos dice que este sistema está consagrado para investigar y juzgar a todas las personas menores de 18, pero mayores de 14 años de edad. O sea, lo primero que tiene que hacer la Fiscalía a través de su policía judicial es determinar cuál es la edad de la persona que se le pone de presentes a efectos de determinar competencia. Y bajo esas mismas condiciones podríamos decir o afirmar sin temor a equivocarnos que serían todas aquellas personas que se encuentran dentro de esa edad para su judicialización. Sin embargo, no se nos puede olvidar que día a día un mayor número de personas adolescentes están siendo utilizadas por el microtráfico, que es un fenómeno que se está realizando y que se está ejecutando por las organizaciones dedicadas a este flagelo, utilizando cada vez niños y niñas, incluso menores de 14 años, para la realización de la distribución y venta de sustancias estupefacientes a muy pequeña escala. Ese es un flagelo que se está llevando por los cachos, como se dice en el departamento de Santander, a estos niñas y niñas, y que incluso está comprometiendo el sector educativo.
Allá están llegando personas a envenenar, a que niños y niñas a edades más tempranas consuman sustancias estupefacientes hasta cuando se vuelven adictos y luego los utilizan juntamente para la venta o reventa de sustancias prohibidas. Doctor Coy, de acuerdo con eso, de delincuencia juvenil podemos hablar cuando encontramos un personaje entre los 14 y los 18 años. En otras palabras, si decimos que un niño o una niña de 13 años lo encontramos cometiendo cualquier tipo de delito, ¿no cae dentro de la categoría de delincuencia juvenil? No cae porque hay un precepto también en el Código de Infancia y de Adolescencia que nos dice que todos los menores de 14 años no pueden ser judicializados, que estos una vez, si es que se captura, y así se me permite el término, una vez los captura la policía, deben ser llevados y dejados a disposición de la Defensoría de Familia o el funcionario administrativo que haga sus veces. Y lo otro es que determinada la minoría de edad, la competencia, si es mayor de 14, menor de 18, la competencia es del sistema. Y verifiquemos, porque se están presentando casos de cómo existen o vienen al sistema personas que se identifican y se hacen pasar como personas menores de 18 años cuando la realidad del país, o la realidad de ese caso mejor, está indicando que es un mayor de 18 años. Porque en esa categoría ya no es competencia de la jurisdicción especializada de infancia y adolescencia. Gracias, doctor Coy. Entonces, empezando con el tema ya delimitado dentro de estos linderos, le queremos preguntar al coronel Buitrago, ¿cuál es más o menos, no necesitamos términos exactos, pero cuál es más o menos la estadística de delincuencia juvenil y de microtráfico? ¿Cuál es el panorama en el departamento de Antioquia? Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo a todos los asistentes. Bueno, quiero primero hacer un panorama de cómo funciona la Policía Nacional en Antioquia. Nosotros tenemos 3 grandes unidades, una de la Policía Metropolitana que abarca 10 municipios, la jurisdicción de la subregión de Urabá, que tiene el Departamento de Policía de Urabá con 11 municipios, luego viene el Departamento de Policía de Antioquia, que es la responsabilidad que tengo con 100 municipios, estamos hablando de 5 subregiones bastante grandes. Entonces les voy a hablar un poco de lo que ocurre en estos 100 municipios, conociendo también la problemática de los demás. En este momento, el problema número 1 que tiene el departamento de Antioquia está precisamente en el tráfico local de estupefacientes. Problema número 1, no solamente a nivel de Antioquia, sino también a nivel del eje cafetero. Ahí es donde se nos están dando a nosotros cursos de acción delincuencial en todas sus modalidades. Y normalmente siempre encontramos o adolescentes o menores infantes involucrados en actividades criminales, no necesariamente siendo utilizados por adultos para esta actividad criminal, sino en algunos casos en un contexto familiar hemos encontrado papá, mamá e hijos en actividades criminales como si fueran una sola organización criminal al servicio de intereses ilegales. Eso es lo que tenemos. Hemos nosotros aprendido poco más de 450 menores de edad durante estos 4 meses que llevamos del año. Estamos hablando del 1 de enero al 30 de abril, con casos muy particulares, jóvenes involucrados y con armas de alto calibre. Estamos hablando con supresores de sonido, lo que se conoce como silenciadores, con subametralladoras, armas automáticas. Son eventos muy llamativos. Conozco recientemente un caso en el área metropolitana donde fue capturado, o fue aprehendido un menor de 12 años. Posteriormente fue capturada la mamá, que era la que le estaba entregando las armas a este menor. Y lo grave, y que lo manifestaba aquí nuestro querido doctor Coy, es el tema que se nos está presentando también en los colegios. Allí hay que hacer un trabajo de Estado, digo yo, interinstitucional, donde todas las instituciones estemos participando, pero especialmente rescatar los valores de la familia. Es que ahí es donde está primero, digamos, las tareas que debemos hacer como padres para evitar que nuestros menores caigan en este problema del tráfico local de estupefacientes. Gracias, coronel. Doctora Victoria Eugenia, ¿cómo ve la administración
ese panorama. ¿Qué encuentran en el departamento de Antioquia específicamente? Si tiene alguna estadística, alguna cosa así somera, que nos puede indicar un poco cuáles son los índices. Mira, en el año del 2013, 14 y 15, yo fungía como procuradora judicial de familia y me correspondía hacer toda la parte preventiva. Y encontrábamos una habilidad de la falta de cifras. Habían cifras de ICF, cifras de la Fiscalía, cifras de la Policía, y unificar los criterios es la parte más complicada. Nos damos a la tarea de empezar a consolidar, y aún sigue el problema. Hemos oficiado tanto al Procurador General de la Nación, a la Procuradora Delegada experta en asuntos de niños y familia, y al ICF, que se establezca un sistema que unifique. Aún así las cifras se encuentran separadas. Nosotros hoy lo llevamos porque tenemos una mesa departamental que hacemos un registro y entre todos nos apoyamos, Consejo Superior de la Judicatura, fiscales, los municipios, los representantes de los alcaldes, ICF, y logramos condensar. En la parte de los niños menores de 14 años que están en el proceso de restablecimiento de derechos ante comisarios, defensores de familia o en caso de subsidiariedad, inspectores y jueces, o por pérdida de competencia los jueces de familia, o así pues ya las instituciones y los que tengan reporte ICBF, las cifras hay un subregistro enorme. A nosotros nos presentaban en el departamento de Antioquia, cerrando a 31 de diciembre, se nos representaban que habían 153 niños apenas dentro del proceso. Y uno miraba los procesos que hacíamos con la policía muy superiores en esta. Y en Medellín, siendo el área metropolitana la que más contribuía, tenía 1.227, o sea que el flagelo procede de las partes urbanas que inciden mucho en el departamento de Antioquia. Hoy es una de las grandes debilidades, un sistema único de información que se pueda llevar un registro. Uno lleva ya cuando están con los jueces o jueces penales, la Procuraduría, intenta unificar, pero aún las cifras no coinciden dentro de las diferentes instituciones. Pero esto es lo más relevante llevado desde la mesa dentro del sistema de responsabilidad penal, y esto sin pensar y sin observar los niños que están en el flagelo del reclutamiento y uso de utilización, que ese es un problema mucho más grave, porque en este gobierno apenas implementamos la mesa, están todas las instituciones ahí intentando desatrasar y hemos avanzado, como lo vamos a ver posteriormente, cómo hemos llegado a profundizar en el tema. Gracias, doctora. Señor alcalde, todavía estamos haciendo una especie de panorama de qué pasa. Aquí, en este municipio exactamente, ¿tiene usted cómo contarnos cuál es el panorama al respecto? Bueno, gracias doctor, muy buenas tardes de nuevo para todos. Aquí el panorama con la delincuencia juvenil y el microtráfico no es ajeno a lo que se vive en el resto del departamento, coronel Buitrago, doctora Vicky, que nos mantenemos en esa tarea permanentemente, y lo que se vive en el país. Yo pienso que el tema es más de fondo y de estructuración de las leyes del país. Y la situación en lo que he podido vivir yo como gobernante, pienso que también casi que tiene uno que haber vivido la situación de las familias o de las personas que hoy tienen dificultades, sean menores infractores o mayores, para conocerla y comprenderla. Y el tema es más de procesos. Nosotros como alcaldes, aquí está el alcalde San Pedro de los Milagros, estaba el alcalde de Valdivia, por aquí ahora no veo más alcaldes. Nosotros como alcaldes tenemos toda la responsabilidad. A nosotros la gente nos cree que somos jueces, que somos fiscales, que somos policía, que somos todo. Entonces, hoy qué bueno que se da la oportunidad de tocar este tema de delincuencia juvenil, microtráfico, y que precisamente está toda la rama judicial, los representantes de la Fiscalía, los personeros y cada una de las instituciones del Estado, porque lo que yo decía desde esta mañana, hay que entender las competencias de cada uno, pero no hay que dejar de trabajar articulados. Yarumal en el año 2016, cuando yo me posesioné como alcalde, pues venía con un compromiso grande en el componente social, porque precisamente lo que le decía ahora, hay que vivirlo casi. Yo nací en Yarumal, voy a cumplir 44 años, eso hace que vivo en mi pueblo, tuve una buena familia, una buena mamá, un buen papá. Sin embargo, yo salía a trabajar, fui reciclador, lavador de carro, muchas cosas hacía,
para rebuscarme, porque me gustaba tener algo para gastar en la escuela, en el colegio, pero tenía allá en la casa un papá y una mamá que cuando llegaba me regulaban y me controlaban, ¿cierto? Sin embargo, estuve entre muchos amigos y gremios y personas que terminaron con situación de habitantes de la calle, consumidores y de todo, porque era un gremio en el que vivíamos nosotros siempre, lavando, reciclando, todo esto, lavando carros, pero uno empieza a ver que esos compañeros o amigos que se fueron por otro camino es porque no tenían una familia que lo orientara. Entonces, la base del problema es la familia. Nosotros tuvimos el año pasado el índice de homicidios más alto en el periodo de gobierno que llevo y fue casi 75 homicidios. Doctora Vicky, que usted lo sabe, nos ayudaron ustedes mucho. Llegó el mayor Vega, el capitán de estación, y cambiamos un gran equipo de trabajo en diciembre. Logramos recuperar el orden público y la seguridad, pero ya se nos habían matado más de 60 jóvenes, la mayoría menores de edad el año pasado, por problemas de microtráfico y delincuencia juvenil precisamente. Tema incontrolable. Incontrolable porque uno cuando menos piensa se le despierta un ciclo de eso. Pero entonces de fondo empezamos a identificar algo que propusimos en la campaña y que lo plasmamos en el plan de desarrollo. Es el momento Yarumal 2016-2019, el componente social, fundamental. La gente es encantada con que le pavimentemos la calle, con que le pongamos una teja a la casa, con que les hagamos un viaje de viviendas, que les hagamos obras de cemento, y nunca se fijan en la inversión que hay que hacer social. Entonces usted le arregla la calle, la cuadra a una familia de un barrio y quedan felices, pero no dejan de seguir con el mismo problema en la casa de desempleo, de microtráfico, de problemas. Y nosotros el año pasado tuvimos que identificar eso y lastimosamente sufrimos en las consecuencias, pero desde que llegamos, la doctora Vicky sabe que empezamos a cumplir un compromiso de campaña. Hace rato veníamos identificando el problema de Yarumal. Yarumal sufre ese ciclo cada 5 o 6 años, lo tenemos identificado. Cada 5 o 6 años se crece un grupo de jóvenes en la rumba desordenada que traía el pueblo, en el libertinaje que se ha manejado, porque antes de nosotros llegar a gobernar, aquí los establecimientos con venta de licor podían abrir las 24 horas y podían poner música toda la noche y no había Dios posible que los pudieran controlar. Nosotros llegamos, establecimientos con venta de licor nocturnos de lunes a jueves, nos abren hasta las 11:30 de la noche, a las 12 cierran y nos apagan la música. De jueves a domingo los dejamos hasta las 2:30 de la mañana música, a las 3 nos cierran, pero prohibimos todos esos amaneceros y esos rumbeaderos que había, que nos estaban generando todo el riesgo para los menores de edad, porque amanecían allá consumiendo, drogados. Y hace mucho tiempo, eso hace mucho tiempo, porque no era solamente hace 3 o 4 años, hace años Yarumal tiene esa debilidad, es que tiene una rumba muy desordenada y hemos tratado de volverla segura y tranquila. Sacamos un decreto de prohibición de menores de edad después de las 10 de la noche en establecimientos públicos y en la calle. Hemos hecho un control muy estricto. El secretario de Gobierno, el doctor Weimar López, que me acompaña aquí, es un joven que se ha entregado a ese trabajo con la Comisaría de Familia, con la Policía de Infancia y Adolescencia, y nos ha dado resultado. Y nos ha dado resultado porque hemos reducido ya todo ese tema de índice de homicidios y microtráfico en la noche, pero entonces ya empezaron a cometer los homicidios en el día. Sigue el tema de microtráfico y precisamente es donde nosotros tenemos que empezar a buscar unas reformas a la ley 1098 estructurales en el componente familiar, donde se haga ese acompañamiento al menor infractor con todo el proceso hasta que al final logremos rehabilitarlo o resocializarlo. Pero tenemos la misma debilidad que ustedes decían ahora en la rama judicial, los recursos. Todo el país, cualquiera de las instituciones, usted que maneja su despacho, usted doctora que maneja la Secretaría de Gobierno, el coronel que maneja la institución policial, sabe que nunca nos alcanzan los recursos para tantas cosas que tenemos que hacer, y la gente prefiere primero la obra de cemento que la inversión social, que es más importante. Entonces tomamos todas esas medidas policivas y represivas y empezamos a controlar, pero a la vez hicimos algo que nunca se había hecho en Yarumal. Aquí decían que la cultura, el deporte y la recreación nunca había recursos para invertirle, eran la cenicienta. Hoy esta administración ha invertido más de 4.300 millones en programas y proyectos de deporte e infraestructura deportiva. Hemos invertido más de 3.000 millones en cultura, en recreación, y ese componente se hace para alivianar el tema represivo, porque no todo puede ser represivo, porque entonces tenemos la reacción negativa de los jóvenes.
hemos logrado fortalecer la educación superior. Montamos un complejo educativo donde hoy tenemos más de 10 instituciones de educación superior en Yarumal, incluyendo el SENA, la Universidad de Antioquia, la Remington, la ISA y otra cantidad de instituciones. El año pasado terminamos con más de 1.000 estudiantes de educación superior en Yarumal. Entonces, oportunidad sí hay. Hemos venido dando gratuidad en las inscripciones para todas las disciplinas deportivas. A esta Casa de la Cultura, que hoy la ven en excelentes condiciones para cualquier evento, le hemos puesto todo el cariño y el empeño para que los niños y los jóvenes de Yarumal vengan. Pero sigue existiendo el mismo problema. Las familias. Y para terminar, hemos identificado que ese problema de las familias pues viene precisamente ocurriendo lo mismo en Yarumal que en Medellín, porque somos ciudades polo de desarrollo, donde cuando ocurren desplazamientos forzados o por algún incidente como el de Hidroituango, las familias de Bajo Cauca, de Briceño, de Valdivia, de Campamento, Angostura, de todos los municipios, se vienen para Yarumal. Y toda la vida hemos tenido problemas de desplazamiento forzado, porque aquí hubo influencia de las FARC en su momento, tenemos influencia del ELN, del Clan del Golfo. Entonces las familias que se vienen desplazadas precisamente son las que son más vulnerables a meterse en esta situación, porque precisamente los niños que vienen, por lo general, cuando una familia viene desplazada, o le mataron el papá o le mataron la mamá. Y quedaron esos hijos ahí, con el dolor, con el resentimiento, y muchos se les mete en la cabeza de alguna manera meterse en esos grupos, conseguir plata para vengarse o para desquitarse. Y lo otro es que las mamás de esos niños que se metieron en la droga, en la delincuencia, ya aceptan también. Yo tuve el año pasado que empezar a irme para los velorios, para las misas de los entierros, finalmente hasta pedirle a los sacerdotes que me dieran la oportunidad de dialogar con las familias desde ahí, porque le quedaba muy fácil decir a todo el mundo que era culpa del alcalde que estaban matando a todos los muchachos. Y en las redes sociales el daño que le hacen a uno. Ya hoy en día no llegan a auxiliar la persona que está agonizando y no a tomarle una foto para subirla al Face, que es otro problema bien grande. ¿Y quién queda mal? Yarumal, el alcalde, todos. Entonces me tuve que ir a hablar con las familias y en una misa de un entierro precisamente decirle a las mamás que saben que sus hijos están metidos en la delincuencia porque no nos contaron, y como mínimo los hubiéramos tenido en una detención intramural y si hubieran salvado les cuento yo, pero nos vienen a decir a lo que ya están ahí en el velorio. Después de eso se acercaron muchas mamás y me dijeron: don Julio, nosotros sí sabíamos que mi hijo estaba en eso, pero lo que hace que él estaba metido en ese combo, yo tenía casa, él me dio equipo, me dio juego de sala, me mostraban todo, buen televisor, estábamos viviendo bien de cuenta de eso. Entonces mi hijo me lo mataron, pero era muy buen hijo porque me mantenía. ¿Y de qué la mantenía? De la droga, de la delincuencia. Entonces también lo que yo digo, después de que las familias se vienen desplazadas, con hambre, con necesidades, y llega un hijo y resurge económicamente en la ilegalidad, que tiene que hacer la mamá, aguantarse y darse gusto, pero ella viene a entender cuando ya le matan el hijo, es lo más triste. Entonces el problema es de seguridad, sigue siendo el principal tema de seguridad. Si en el campo no hay seguridad, nosotros no vamos a tener cuándo acabar con esas familias desplazadas. Si no acabamos con los cultivos ilícitos, porque nos volvimos unos grandes productores de coca, entonces ya no alcanzamos a exportarla toda, sino que hay que consumirla aquí, y por eso lo que decía el coronel, se la están llevando a los niños al colegio, a la casa, casi que se la están llevando ya todo el mundo a domicilio. Entonces es un problema más de fondo, y ahí es donde yo les decía, tenemos que trabajar todos muy articulados, pero tienen que haber procesos. Yo desde el 1 de enero de 2016 saqué el decreto donde prohíbo control de menores, exijo control de menores después de las 10, el mayor Vega sabe, los policías que han estado en Yarumal saben que es lo primero que les exijo. Los establecimientos nocturnos con venta de licor los regulamos, nos echamos una cantidad de enemigos con eso. La rumba desordenada en la noche la acabamos, queremos que vuelva una rumba segura y tranquila. Nosotros cuando salíamos a rumbear salíamos a las 7 de la noche y hasta las 10 o 11 nos dejaban la novia, uno la llevaba a la casa, y como era uno más desjuiciadito salía otro rato, pero a las 12 o 1 ya estaba uno durmiendo juicioso. Pero hoy en día los jóvenes se están engominando a las 11 de la noche para salir a rumbear apenas. Entonces es un problema grande que tenemos, y yo lo voy a dejar, pero si el 1 de enero de 2020 se posiciona un nuevo alcalde y acaba con ese control, de nada va a servir. Ese es un proceso que necesita 3, 4 administraciones para que los niños que hoy están de 6 años, cuando tengan 18, sean una generación muy diferente a este. Entonces, doctora, para terminar, nosotros le hemos pedido mucha ayuda y el gobernador ha sido claro.
toque de queda para menores de edad. Yo creo que de Antioquia tendremos 7, 8 municipios que no lo han aplicado, los demás han sido juiciosos con eso. Control de establecimientos nocturnos, necesitamos. Y la Corte Suprema, doctor Álvaro, que está aquí, y quienes puedan empezar a emitir conceptos nos tienen que ayudar con eso. El riesgo más grande se está generando en la noche. Y lo otro es que si en un municipio como Yaromoa, una ciudad como Medellín, tenemos tantos atractivos nocturnos, ¿quién no va a tener plata fácil para salir a rumbear, cierto? Yo también tuve 20 años y me gustaba pasar bueno. Entonces el problema es de fondo, pero hay un compromiso grande de las administraciones municipales en que tienen que tener procesos de compromiso social. Si nosotros no lo hacemos, yo lo estoy haciendo, pero me da mucho susto que llegue un nuevo gobernante y no lo continúe, porque de nada valdría el esfuerzo que se está haciendo. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un compromiso grande de nosotros los gobernantes, doctora. Muchas gracias. Doctora Leisa, muchas gracias. Doctora, sí, ¿tenemos mal sonido ya? Doctora Selma Patricia, desde el Instituto de Bienestar Familiar, ¿cómo ven el problema? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se ve desde allá? Bueno, en el análisis que se ha hecho desde el instituto, también convergemos en lo mismo, y es que por políticas públicas que existan, no hay el suficiente recurso económico, físico, y para lograr que la ley, por ejemplo, 1622, que es la ley estatutaria de ciudadanía juvenil y que pretende garantizarles a los jóvenes acceso a la educación, a la salud, a la recreación, a la cultura y al deporte, no hay los recursos, no tenemos los recursos en el Estado. Entonces tenemos políticas públicas que a la postre resultan insuficientes porque no tienen lo principal, que es el poder establecer estrategias que permitan que nuestros jóvenes adquieran habilidades y competencias para la vida y que adquieran, tengan un norte, que tengan una visión de que a algún lado tienen que llegar. Yo creo que a partir de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo, yo tengo mucha esperanza. ¿Por qué? Porque dentro del Pacto Estratégico de Equidad, que es uno de los pactos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, hay una línea que trabaja fuertemente con nuestros jóvenes y apunta precisamente también a cambiar ese modelo hay que darle al joven, no, hay que darle, pero hay que enseñarle, hay que mostrarle que él tiene habilidades, que tiene competencias, que tiene posibilidades de salir adelante. De ahí que nuestra misión cambió también, hace aproximadamente mes y medio, la misión del instituto va encaminada a promover el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las competencias de las familias. Entonces, en la medida que para el Estado sea importante fortalecer esas competencias, yo creo que ahí organizamos esa triada que nos hablaba ahora el doctor Juan Carlos y que la trae el artículo 44 y 49 de la Constitución, que tenemos que entrar familia primero, comunidad o sociedad y Estado a proteger y garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en la medida que todos seamos corresponsables y que todos contribuyamos o concurramos a garantizar esos derechos, pero sin invertir la triada, porque es que hoy la triada quedó Estado, sociedad y finalmente familia. Entonces hay que fortalecer las capacidades de las familias para que sean los entornos protectores por naturaleza de los niños, niñas y adolescentes, y para que también sean los promotores de ese cambio social de nuestros jóvenes, ¿cierto? Entonces yo creo que es ese trabajo que tenemos que seguir. Veo aquí he escuchado en el transcurso del día y hoy aquí en este panel, pues que todos coincidimos en el fortalecimiento de las capacidades de la familia y en buscar recursos, porque nuestras leyes son muy bonitas. Hablamos de una ley estatutaria de ciudadanía juvenil, donde va a haber recursos económicos, físicos y humanos para garantizar todo este acceso a los jóvenes, pero realmente no se ven. Entonces no es solo tener la política escrita y muy linda, sino materializarla.
Hay una estrategia que también está en el Plan Nacional de Desarrollo y que nos las está ayudando a impulsar el presidente, que se llama, yo no sé si ustedes han oído la estrategia Sacúdete. Y la estrategia Sacúdete pretende, yo creo que va a sonar mucho en este cuatrenio, pretende crear precisamente en los jóvenes habilidades tecnológicas de emprendimiento y habilidades para la vida. Y Sacúdete, ¿qué es? Que a través de acceso a la salud, deporte, cultura, tecnología, educación e innovación y emprendimiento, logremos que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro. Doctora Selma, muchas gracias. Doctor Juan Fernando, de la Procuraduría, ¿cómo ve la Procuraduría el problema? Muchas gracias, doctor Octavio. Yo creo que cuando durante una jornada como la de hoy coinciden tantas visiones tan distintas frente a la mirada interdisciplinaria de esta problemática, creo que nos hemos equivocado en tener a veces visiones sesgadas para promover la solución. Y pues obviamente los resultados muestran que nos ha faltado articulación institucional y obviamente la pérdida de valores en la sociedad, particularmente en la familia, nos llevan a tener hoy los resultados sociales que esa problemática muestra. Quería hacer referencia a un par de cifras que aparecen en las páginas gubernamentales en relación con el ingreso de menores al sistema de responsabilidad penal. Entre el año 2008 y el año 2014, según cifras oficiales, insisto, ingresaron 172.530 jóvenes al sistema, de los cuales el 88% son hombres y de ellos el 52% eran menores o personas jóvenes de 16 años. Es decir, si nosotros vemos esa cifra, 5 años después, todos son adultos, muy probablemente nos tendríamos que hacer la pregunta de ese 52%, ¿qué logramos rescatar? Como decía ahora el doctor Juan Carlos, en la historia muy conmovedora que nos refería, se pierde una vida, pero logramos rescatar una. De ese 52%, ¿qué logramos rescatar? Y quisiera hacer esa pregunta sobre la base que en el año 2018 ya no habían 172.000 jóvenes, sino que aparecían 251.455, de los cuales 221.713 son hombres y 29.744 son mujeres. Ahora el coronel hablaba del microtráfico. Sí, como país, es una cifra global. No estamos hablando pues del departamento, estamos hablando de todo el estado, de toda la nación colombiana. Entonces, en estas cifras del 2018 aparece que el 36% de esos menores, de esos jóvenes que están tristemente en ese camino, el 36% de ellos están relacionados con la comisión del delito de hurto, ¿sí? Y el 26% con el tráfico de drogas, ¿sí? Cifra que es bastante superior a las cifras que aparecen entre el 2014 y el 2018. Entonces, ¿cómo ve la Procuraduría o qué tiene que decir la Procuraduría en relación con esta problemática? Ahora la doctora Vicky, que sabemos, la conozco desde hace muchos años y sé de su entrega cuando trabajó en la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría, como lo dijo el señor Procurador en las horas de la mañana, tenemos una labor de preventiva, un componente misional preventivo, componente misional de intervención y un componente de ejercicio de la potestad disciplinaria. El señor Procurador ha sido enfático en disponer grandes esfuerzos de la entidad y del capital humano con el que se cuenta para que la labor preventiva realmente tenga un impacto real y no que se vea a la Procuraduría como un invitado a un proceso administrativo para que simplemente la autoridad
competente diga, no, es que la Procuraduría me está acompañando y ya por eso libero mi responsabilidad, sin observar cuál es el resultado real de ese ejercicio, como lo refería ahora el alcalde, cuál es la apuesta y el fruto que obtenemos de esos esfuerzos. Entonces, la Procuraduría en esos tres componentes, insisto, preventivo, de intervención y sancionatorio, pues ejerce unas competencias ante los comisarios, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante los jueces de familia, obviamente ante todo el sistema penal, siendo inferior o estando a veces con unas respuestas limitadas a la enorme capacidad, a la enorme demanda que tiene el país en esa problemática. Entonces, la labor de la Procuraduría tiene esos tres frentes y los informes que se han obtenido en esa delegada muestran, como lo han señalado hoy todos los intervinientes, los recursos son escasos y la falta de articulación es mucha. Si usted observa los COMPES expedidos, particularmente el 173 del 2014, el COMPES 2626 del 92 y el 2794 del 95, hacen gran énfasis en la necesidad de articular la política pública en el nivel local, regional y nacional. Podemos llevar ahí perfectamente 20 años y si nos atenemos a las cifras, los resultados son negativos. Es decir, si en 4 años el incremento es del 20 o el 25%, pues sencillamente la conclusión es evidente. Lo que estamos haciendo no nos está funcionando. Y eso exige que de manera muy cruda, muy descarnada, pues todos los intervinientes, las autoridades que tienen un nivel de responsabilidad en el manejo de esa política pública, se sienten a escuchar a quienes aplican la ley, a quienes desarrollan el trámite administrativo y que la ley consulte y obedezca a esas necesidades. Ahora, cuando uno escucha a los jueces, se da cuenta que por la buena voluntad que puedan tener los congresistas y a veces el Ejecutivo en promover una iniciativa, hay una desconexión entre lo que yo necesito resolver y el instrumento que le entrego a las autoridades para que logren esos objetivos. Entonces, insistiría en lo siguiente. Uno, que la articulación sea real y que en eso haya unos mecanismos de monitoreo lo suficientemente eficaces. Dos, que los recursos, señor alcalde, si son pocos, pues hay que sentar al gobernador y al alcalde y al ministro competente para decir en qué se van a gastar, a ver si los resultados que se obtienen nos permiten alcanzar una sociedad de unos niveles de convivencia y de entendimiento que nos permitan superar esos niveles de violencia y de tanta afectación y de sufrimiento al que quedan sometidas las familias y la sociedad en general cuando vemos tantos menores que han infringido la ley y que nos quedamos cortos en la posibilidad pues de rescatarlos de esos caminos por las diversas problemáticas, porque en eso sí, acá tendríamos que hablar de narcotráfico, de falta de educación, de falta de oportunidades, pero cuando uno escucha la misma experiencia del alcalde, dice, yo pude haber tenido unos amigos que en un momento de mi vida, de los cuales porque tuve papá y mamá en casa, logré desprenderme y buscar un camino diferente. Creo que esa historia la podíamos escuchar muchas veces más. También es falta o pretender trasladar la responsabilidad que tenemos como padres a la sociedad, bien sea a la escuela, al colegio o incluso a las universidades. Ayer que venía con el doctor José Emilio en el avión me decía, lo que uno alcance a hacer por su hijo antes de los 10 años, de ahí para adelante ya es muy poquito lo que vamos a poder rescatar y creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos como padres, como autoridades, como funcionarios públicos y en general como integrantes de esta sociedad. Doctor Juan Fernando, muchas gracias. A todos los panelistas voy a hacerles a todos la misma pregunta y para contestar muy rápidamente para que tengamos la oportunidad de una segunda ronda posterior. Y la pregunta básica es,
en cuestión de 30 segundos, cada uno piense, por favor, en cuestión de 30 segundos, cuáles son, en su criterio, las dos causas más importantes que tiene el problema del microtráfico y de la delincuencia juvenil. Cada uno, por favor, vamos como razonando sobre el tema. La idea es hacer un contexto de causas, porque cada uno, desde su perspectiva, seguramente tendrá una visión eventualmente distinta que nos ilumine el camino y nos diga qué es, cómo resolver el problema, pero uno no puede resolver problemas si no conoce la causa que lo origina. Entonces, la idea es esa, y por favor, en máximo 30 segundos, las causas son esta y esta, en mi criterio, cada uno desde su perspectiva. Doctor Coy tiene la palabra. Para mí, las dos principales causas del microtráfico con niños, niñas y adolescentes está ubicada básicamente en dos. Primero, no hay familia. No hay familia con valores, no hay familia con autoridad, y los niños, niñas y adolescentes se están levantando básicamente solos. La segunda causa es que, como bien lo advirtió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por allá por el mes de noviembre del 17, se establece a través de esa decisión la necesidad imperante de que la Fiscalía General de la Nación, como la Policía Nacional y Policía Judicial, empiece a perseguir realmente las causas que genera el microtráfico, es decir, es atacar a los narcotraficantes, que no a las personas consumidoras de sustancias estupefacientes, que al fin y al cabo aparecen como víctimas de ese fenómeno social. Por eso es que estamos insistiendo en varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia, cuando está en las acciones, o mejor, cuando en las demandas de casación está infiriéndose a través de la Corte Suprema de Justicia que es necesario en todos los delitos de narcotráfico, y en forma específica en el porte de sustancias estupefacientes, tener presente la Fiscalía y los jueces que hay un ingrediente subjetivo tácito que tiene que estar direccionado no solamente con la posibilidad o con el fin de traficar o fabricar, y que no se puede evidenciar una intervención justa y llanamente cuando de los elementos materiales probatorios lleguemos a la conclusión que estamos en presencia de una persona consumidora y por tanto víctima de ese flagelo internacional. Doctor Coy, para resumir su intervención, quisiera preguntarle, en su criterio, las causas del microtráfico y de la delincuencia juvenil serían básicamente dos: los problemas de la familia con todos los inconvenientes que yo pueda tener, y el segundo es el narcotráfico. El narcotráfico que no se está persiguiendo en las modalidades que están adentrándose cada día más hacia las sociedades, entre ellas el microtráfico. Gracias, doctor Coy. Coronel, su visión de cuáles son las causas, así rapidito, en su criterio. Como usted ha visto, usted ha tenido la experiencia, es más, usted ha ido personalmente seguramente a capturar delincuentes jóvenes, los ha tenido al frente. Me imagino que ha tenido la oportunidad de conversar con ellos y de escucharles sus quejas y sus dolores. ¿Cuáles serían una, dos o tres causas? No importa que eventualmente coincidan con los de sus compañeros. Muchas gracias, señor presidente. Yo me uno a una, que es el narcotráfico. El crecimiento de cultivos ilícitos nos ha hecho mucho daño en la sociedad. Deberíamos hacer un gran comparativo cómo estábamos antes, hace 20 años, que no luchábamos contra el narcotráfico, no éramos una sociedad consumista, se han disparado los cultivos ilícitos, ahora el consumo interno es muy alto, y con la gran ventaja de que el narcotraficante ya no necesita estar exportando, lo vende acá. Entonces, si combatimos y erradicamos los cultivos ilícitos que tanto daño nos vienen haciendo, vamos a quitar el tráfico local de estupefacientes, vamos a evitar que la juventud se nos vea inmersa en eventos delictivos, vamos a reducir el homicidio. Para mí es fundamental combatir el narcotráfico. Y otra muy esencial que no podemos perder de vista es la educación. Hay que trabajar en la educación. La mayoría que estamos acá, personas ya maduras, tuvimos seguramente el profesor que no olvidamos, que hasta en su momento a lo mejor nos dio regla y nos puso disciplina. ¿Pero por qué? Porque se compaginaba con la disciplina del hogar y había disciplina. Y entonces habían una norma en los colegios.
Esos son dos eventos fundamentales que hay que trabajar. Si trabajamos en la educación, vamos a tener padres con muy buenos principios y valores que seguramente lo van a fomentar en el hogar y luchar frontalmente contra el narcotráfico. Coronel, muchas gracias. Doctora Victoria, su visión, las dos o tres me la puso causas. muy difícil, me la puso muy difícil. No importa que eventualmente coincidan con las de los demás. No, lo que pasa es que es un problema estructural. Si usted lo mira desde el Estado es una cosa, si usted lo mira desde la sociedad es otra, y si usted lo mira de la familia es otra. Y los tres entes, sociedad, familia y Estado, trabajan por separado. Nunca vamos a encontrar una solución si el eje, como lo establece la Constitución, ¿cuál es el eje central en la Constitución? El trípode, familia, sociedad y el Estado. ¿Cómo lo veo? Y así sucede con las ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si usted mira el ejecutivo, se trae una familia. Usted va al legislativo y el legislativo ni siquiera ven un problema de la violencia sexual, o sea, las violaciones. Usted ve y es como si no entendiera la problemática del país. Y usted va al judicial y, con todo respeto, yo me reuní con el presidente el presidente del Consejo Superior de la Judicatura de Antioquia, fuimos con el presidente de la Judicatura de Medellín y el director de Fiscalía de Antioquia, el director de Fiscalía de Medellín, y hablamos toda la reunión y yo, respetamos nuestra autonomía. Y yo les dije, mire, ustedes fallan sin saber el contexto. Ustedes sueltan a un capo, el más tremendo, que nos demoramos y nos gastamos 1.000 millones para recuperarlo, la prueba está, la SIJIN trabajó, el CTI, y viene y mira la prueba y dice, ay, pobrecito, medida domiciliaria y sigue delinquiendo igual y sigue entregando. O sea que las tres ramas del poder en Colombia no se han fusionado, no se han hecho unos, perdón, un momentico, espera, deben entender, unos hechos, no, espera un momentico, ¿por qué? Mire, yo le digo, en la operación de Bello, se hizo un ejercicio, nos valió, después yo le explico por qué, pero no lo digo en los asuntos de los niños, sino que estamos en un foro de debate, ¿cierto? Yo lo digo desde el Ejecutivo, no trabajamos juntos, hicimos Bello, hoy es un municipio de alto interés criminal, un municipio que recibe el coletaje. Nosotros tenemos la operación Aquiles en el Bajo Cauca, la operación Agamenón. Al tener esas dos operaciones, Yarumal recibió todos los capos. 3 masacres aquí en este municipio. Acá, nos tuvimos que desplazar casi a vivir acá. Y al hacer los 3 frentes de la operación, se fueron todos para Bello. Entonces, Bello se detonó. Al detonarse, hicimos una operación que cogimos 478 personas, SIJIN, CTI, fiscales, todos, estructurando, mejor dicho, inteligencia se disfrazó y nos filtramos en muchas cosas. Yo sé que hay defectos en todas partes. Al hacer todo el proceso, le queda a uno el asombro, que era lo que discutíamos, el 91% de las personas salieron liberadas, llorábamos. ¿Qué pasó? Hoy uno decir, Antioquia es el departamento más grande del país, 125 departamentos y el diagnóstico es 125 municipios y el diagnóstico es 125 municipios consumiendo todos los niños. Doctora Selma, no, eso lo vimos. Consumiendo, entonces, ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué solución? Toque de queda menores, guardémoslos a las 10 de la noche. De 125 municipios, 117 tienen toque de queda, para poder evitar que estuvieran a altas horas de la noche y poder entrar a hacer las operaciones. Cuando analizamos, no lo estoy diciendo yo, sino con la conclusión de 4 horas de los que fuimos, era que cuando se hace la noticia criminal, no se está entrando en el contexto que se hace, que se vienen del Cauca, que están dañando, que están sembrando. Estamos tan perdidos en todas estas 3 estructuras que a nosotros nos dicen que Antioquia es el 5º departamento en cultivos de coca, el 5º. Tiene 13.500 hectáreas sembradas y hemos erradicado 27.000.
mira, es que no conversan, entonces uno empieza a mirar, entonces empezamos a hacer Proyecto Antioquia Libre de Coca, tiene toda la red escalonada del narcotráfico, desde extinción de dominio, estamos articulados a nivel departamental, pero vemos que a nivel de país no hay una política, es que ¿quién es el jefe del orden público? El presidente. Él no lo delega al departamento ni a los alcaldes. Nosotros luchamos, articulamos, nos juntamos, sesionamos en 170 mesas. Mesas de violencia intrafamiliar, mesa de violencia de género, mesa de trata de personas, todos los tipos de los fenómenos de los niños, pero cuando no una política pública del orden público que es el que está afectando a todos los actores. Entonces, para mí, el problema es estructural que trabajamos separados. Y además, coincido con el juez, es que la familia hoy se convirtió en la principal, no solamente el abandono, sino la principal agresora en los hechos victimizantes de los niños y las niñas. Puede que esté el papá ahí, pero resulta que hoy la violencia intrafamiliar es peor que la guerra, la violencia sexual. Si usted habla de la FARC, ¿cuántos se entregaron? ¿Cuántos compañeros? Pero superan 5 veces las cifras de los niños violados. Usted mira el incesto, regiones enteras que tienen una cultura del incesto. Y va a la parte al mirar el trípode en la sociedad, la ley nos ha dado a los 3 entes normas para trabajar conjuntos. Por ejemplo, se habla la ley 1620, que es la ley de convivencia escolar, donde entran los establecimientos de cuidado a trabajar juntos, y al establecer en los países, hay junta, la sociedad, la familia y el Estado, creando unas redes sólidas para que le digan a los papás, venga, es que aquí hay un evento que está pasando, el niño lo reclutaron, el alerta temprana, donde un rector, un colegio debe verlo, y allí se llamará, el rector puede llamar el comisario, el defensor, a la secretaria de gobierno, y hoy las estructuras no trabajan y no se fusionan. Y para ir cerrando es que hoy, lamentablemente, en el avance de la sociedad y el Estado, siguen siendo las obras de infraestructura en los planes de desarrollo los que llevan mejor la plata. Si usted va a puentes, túneles, vías, todo, y va a ver los programas de los niños, aunque logramos solucionarlos, no siguen ni siquiera las administraciones municipales en la prioridad del Estado, ni en la prioridad. Entonces hoy, para mí la gravedad es el fraccionamiento de las estructuras del Estado y el trabajo por separado de la sociedad a la familia, que aunque hay muchas deudas y el problema es demasiado grave, eso incide para que los niños consuman. Y todo lo que está sucediendo, el reclutamiento ya mutó, ya es uso y utilización, ya los niños no los llevan, sino que ellos se ofrecen. Hoy la problemática, o los papás, los padres y las madres los ofrecen. Eso es lo que estamos encontrando en un contexto de sociedad muy en su base, de la sociedad muy rota. O sea, a nosotros hay que mirar desde el tema global, no desde el despacho, porque si despacho a mí también me van a juzgar como si yo, no, es en el despacho general de la problemática. No digo que es el juez tal, sino es estructural dentro de en la estadía. Para solucionar el problema tendríamos que hacer de nuevo una política pública nacional, que el ente rector de la familia funcione, que es el ICBF, junte y fusione y saque una política para que ponga todo el sistema de bienestar familiar y enderece el trabajo de los niños y podamos lograr prevenirlos, controlarlos y llevar una mejor sociedad. Muchas gracias, doctora Vicky. Doctor Juan Fernando, tiene la palabra. Les insisto y les ruego el favor de, si pueden hablar en 30 segundos, se los agradezco, no solo yo, sino todos los que están al frente. Ellos también se lo van a agradecer. En el proceso educativo formativo logramos, y fue una conquista, enseñarle a nuestra sociedad, a nuestros niños, a hablar de derechos. Perdimos el equilibrio y dejamos de hablar de deberes y de formarlos en eso. Muy bien, doctor Juan Fernando. ¿Me regalan, por favor, un aplauso? A las personas obedientes y sintéticas hay que darles mucho calor y mucho amor. Doctora Selma. No, pues qué reto me puso ya. Bueno, listo. Ya.
No, yo reitero, pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero creo que como lo dice el Observatorio de Drogas, nuestros jóvenes son vulnerables cuando no tienen acceso a servicios como salud, educación, deporte, cultura. Entonces, esa falta de acceso a esos servicios es un caldo de cultivo para que los narcotraficantes los recluten. Muy bien. Muy bien. Yo sí me pierdo el aplauso. Yo creo. Señor alcalde, Mira, tiene un reto muy segundos. grande. 30 segundos, bueno. A ver, las causas. Si en 30 para segundos mí, lo cumplen, lo aplaudimos. Listo. Para mí las causas principales. Una, la descomposición del tejido social desde esa base de la sociedad que es la familia. Pero una familia que no sea descompuesto por culpa de ella, sino por una falta de garantías del Estado. Necesidades insatisfechas como educación, salud y vivienda. Y lo que decía ahora, el tema de seguridad sigue afectando demasiado al país. Si seguimos teniendo desplazamientos y toda esa violencia en la zona rural, no se va a acabar este conflicto. Y la otra es la laxitud de las leyes. Ojo, vea, porque es que yo no me puedo ir también, doctora, sin desquitarme los jueces. Sí, la otra es la laxitud de las leyes. Ley 1098, soy un gran crítico de esa ley. No nos permite la ley 1098 que un joven de 17 años trabaje, pero la delincuencia sí lo aprovecha en su mejor edad para ser productivo. Entonces, leyes muy laxas, ojo con eso. Yo les pongo un ejemplo. Ahorita decía la doctora, todos coincidíamos, falta recursos en cada una de las instituciones, pero ¿qué aportamos nosotros para que el Estado tenga recursos? Hay leyes tributarias y le garantizo que muchos de aquí que somos funcionarios no pagamos impuestos. ¿Con qué vamos a invertir en el país? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para concluir, para que concluyamos, me parece que como un buen resumen, creo yo, ustedes me dirán si no lo es, que como un buen resumen hay una serie de factores que han sido origen de este problema central. De un lado, me parece que tienen toda la razón cuando hablan de la ausencia de la familia. La familia, al parecer, no está cumpliendo el papel que debería cumplir en la sociedad, el papel de la formación de la primera infancia, y hay que rescatar eso. El problema es cómo rescatar a la familia para que cumpla el papel que le corresponde en una sociedad. Ese es un problema central. El otro problema central que pusieron aquí en evidencia, entre otros el coronel también, y aquí la Procuraduría, es el problema de la educación. Bueno, no tenemos aparentemente por lo menos una educación bien centrada y dirigida a todo el mundo. Es posible que haya una muy buena educación en ciertos estratos de la sociedad y en ciertos aspectos de la sociedad, pero hay otros estratos y aspectos que se quedan sin la misma calidad educativa, y eso puede generar obviamente diferencias que terminan remarcando donde no deben remarcar y donde convierten en víctima, o mejor, convierten en aparente victimario a quien en realidad es víctima, a los más débiles. Creo que eso es algo de lo que ustedes mismos estaban conversando. Creo que la doctora Victoria tiene muchísima razón en que hay dos trípodes que no están funcionando adecuadamente: el trípode familia, sociedad y Estado, y el trípode de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Noten ustedes cómo en vez de colaborar armónicamente, a veces nos acusamos casi sin conocer la función del otro. La función, sí, pero es entendible porque no nos hemos dado la tarea de los unos contar exactamente a los otros cómo es que debemos hacer nuestras tareas. Los jueces se nos olvida contar que nosotros no somos sino cumplidores de la ley. Nosotros no somos hacedores de la ley. Allá voy. Me toca hacer la siguiente claridad, y si no, la doctora Vicky no me deja salir de aquí mañana. Y yo tengo urgencias en mi familia. Y es que de verdad, los jueces no hemos tenido el acierto para educar al país en cuanto a cuál es nuestra función. Nosotros somos meramente cumplidores de la ley. El problema es quién hace la ley y cómo la hace. Ese es otro problema que no nos corresponde a los jueces, porque no somos juzgadores de los hacedores de leyes, sino juzgadores con las leyes que ellos hacen, los que sean. Y entonces
Ese es un inconveniente, pero todos tenemos que intentar cumplirlo de la mejor manera. Y el Ejecutivo naturalmente está hecho para ejecutar también las leyes. Y entonces lo intenta, pero tenemos todos esos inconvenientes. Yo creo, doctora, que todo esto se resume en lo que usted dijo. Hay una desarmonía entre todos los poderes y tenemos que ponernos en contacto todos. De otro lado, insistieron por aquí también en el tema del narcotráfico y de la falta de educación y de la falta de familia. Me parece que, como un resumen de todo esto, hemos permitido que nuestra sociedad cambie los valores y de repente hemos permitido que el valor tener sea más importante que el valor ser. Hemos creído que el Dios dinero es más importante que la dignidad, el honor, la honra, la persona, y mientras permitamos que ese estado de cosas esté al revés, como por lo menos aparentemente está, pues difícil va a ser enfrentar los problemas, así todos los que estemos aquí tengamos la mejor de las intenciones. A todos ustedes por habernos escuchado y por haber escuchado estas diferentes versiones, muchísimas gracias, y a los panelistas por su intervención y por sus posturas, muchas gracias. Buena tarde. Sí, señor. Bueno, con este panel sobre microtráfico y delincuencia juvenil, con los invitados del doctor Octavio Augusto Tejero Duque, presidente de la Sala de Casación Civil, damos por terminada la jornada académica del día de hoy. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana, pero enseguida vamos a tener un acto cultural muy importante para ustedes, que nos ofrece la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano. Es un acto corto, entonces por favor estén muy atentos, van a disfrutarlo. Les dejo con el doctor Juan Fernando González Álvarez, que es el director de la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, que nos va a hacer un breve resumen de lo que vamos a tener enseguida. Señor alcalde, muchas gracias, y a los demás panelistas, gracias. Juan. Muy buenas noches. De parte de la Casa de la Cultura Francisco